The way you hold your knife, the way we danced till 3, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they won't take that away. No, they can't take that away from me. Esto es Café de Nadie, donde cabemos todos. y hoy vamos a hablar con Nicolás Alvarado sobre Francis Scott Fitzgerald. Nicolás Alvarado es narrador, periodista, ensayista, además de conductor de televisión, y es un gusto tener a nuestro querido amigo aquí con nosotros para hablar de una de sus especialidades, Francis Scott Fitzgerald. Gracias. Yo no soy nada de eso, mi querido Hernán. Yo lo que soy es como Scott Fitzgerald, un trepador social, que es la verdadera vocación tanto de él como mía. Pero me honra mucho en mi ascenso, no solo social, sino intelectual, fallido, pero sostenido, estar aquí con ustedes. Yo quiero acotar, Nicolás Alvarado es un amigo que a mí me ha enseñado a leer. Eres un lector muy curioso porque cuando en público das tus opiniones parecería que tienes pensados los párrafos hasta con punto y coma. Pero lo que sí da miedo es cuando hay un punto y seguido y de pronto puedes hacer pedazos a un autor o elevarlo a las alturas. Me llama mucho la atención que sea de tus preferidos F. Scott Fitzgerald. ¿Por qué te llama mucho la atención? Porque yo pensé que a lo mejor era un autor que a lo mejor lo tenías así como en la vitrina, pero olvidado. Y veo que no, lo tienes muy presente. ¿Lo relees? Lo releo. De hecho, bueno, acabo de releer, pero eso lo ha hecho todo el mundo, entonces no tiene ningún mérito. El Gran Gatsby. El Gran Gatsby. Después de ver la atroz película de Baz Luhrmann. Bueno, tiene una primera buena hora. Qué raro que pienses eso. Yo creo que es una joya absoluta, y estoy de acuerdo además con el crítico del New Yorker que decía que en realidad es la única película que ha tenido la seria superficialidad de la novela. Pero tiene un problema grave esa película, que es que la última hora y media es demasiado literaria, es demasiado, digamos, recrear escena por escena la novela, demasiado poner en boca de los personajes los diálogos de los Fitzgerald. Fitzgerald era extraordinario para hacer diálogos. Por cierto, era un mal dramaturgo. The Vegetable, su única obra de teatro, es bastante mala. Pero en los diálogos de sus personajes, y El Gran Gatsby particularmente es una novela muy dialogada. Sí, sí. The Beautiful and Damned también es una novela muy dialogada. Digamos, resultaba muy refulgente. Lo que pasa es que el cine hecho de diálogos es muy mal cine, o suele ser muy mal cine. Es decir, es un poco el viejo debate que alguna vez se tuvo sobre las adaptaciones cinematográficas de Lolita, la de Stanley Kubrick y la de Adrian Lyne. Exacto. Pues la de Adrian Lyne, por querer ser muy fiel a la novela, pues la traiciona absolutamente y pierde todo el tono nabocoviano que Kubrick sí logra recrear con medios cinematográficos en su propia película. Claro. Pero bueno, acabo de releer El Gran Gatsby, pero es un autor al que releo con enorme frecuencia, y ni siquiera El Gran Gatsby es la novela suya que más he leído. La que más he leído es Tender is the Night, que me toca emocionalmente. Tenemos aquí en la mesa una Suave edición. es la noche, ¿verdad? Que tuvo alguna resonancia para mí en alguna época, pero además es simpático. Yo traje, porque me dijeron que no había presupuesto para escenografía, entonces que trajera yo mis ediciones. Por favor. Traje dos ediciones porque son dos ediciones muy distintas. No solo una está en inglés y una en español. Bueno, una es, digamos, por supuesto, una reimpresión de la edición original de Scribners. La otra es una edición de Bruguera, si no me equivoco. Pero hay dos ediciones de Tender is the Night. Hay una que empieza en la Riviera Francesa y luego tiene un flashback a un sanatorio psiquiátrico en Suiza, que fue la primera y es la, digamos, la canónica de Scribners. Y hay otra que empieza con el sanatorio psiquiátrico suizo, nos cuenta primero el estado, digamos, psicológico y psiquiátrico de Nicole Diver, y luego nos lleva a cómo funciona el matrimonio de los Diver años después. Eso fue, digamos, un capricho editorial no aprobado por Fitzgerald, y yo creo que funciona mucho menos bien esa edición, pero es una curiosidad. Que solo para invitar a nuestros televidentes es, en resumidas cuentas, una especie de autobiografía no tan opaca del propio Fitzgerald con respecto
al desequilibrio mental brutal de su mujer Zelda. Pero es ¿no? que, a ver, casi toda la obra de Fitzgerald, o cuando menos las novelas, son una autobiografía bastante poco opaca. Es decir, yo diría que la única excepción es su última novela trunca, The Last Tycoon. The Last Tycoon. El último magnate. El último magnate, que es una novela sobre Irving Thalberg, personaje muy importante en su vida, que está, digamos, atrás Ackley de Monroe Starr, del personaje principal. Pero estas novelas que vemos aquí y las que no están aquí, es decir, This Side of Paradise, The Beautiful and Damned, y Tender is the Night, son en gran medida pues, una trilogía sobre el propio Fitzgerald, sobre sus problemas sociales, sobre sus problemas con las mujeres, sobre sus problemas económicos, sobre sus ganas de ser escritor, sobre lo complicado de su relación de pareja. Y creo que también entre líneas está en todas presente una cosa que voy a decir públicamente y nunca lo he dicho públicamente. El título del Gran Gatsby, creo yo, que está inspirado en El Gran Moulin, la novela de Alain Fournier. En alguna medida sí. Alain Fournier, que es un autor francés que escribió una sola novela y fue finalista del Goncourt, le tocó contra Proust, es decir, es cuando gana Proust con En busca del tiempo perdido. Y luego se fue a la Moulin es una grandísima extraordinaria novela. Eliseo Diego tiene un texto maravilloso sobre esa novela. Ah, no lo conozco. Y sobre lo importante que es para los jóvenes, para el adolescente, admirar a alguien. Es decir, siempre hay un el gran Nicolás Alvarado, el gran Hernán Bravo, ¿no? El gran Toledazo. Cuando te brota decir eso en la prepa, estás ya marcando un camino de sombra en donde te quieres cobijar. Y yo creo que F. Scott Fitzgerald tiene algo de eso. Bueno, es que el Gran Gatsby tiene mucho del Gran Moulin más allá del título, es decir, está esta Nick casa... Carraway viendo a Gatsby. Con absoluta envidia y con profundo amor Y tiene todo que ver con lo que usted en Moll yendo, digamos, a ese castillo, a esa fiesta tan rara. Daisy e Yvonne se parecen mucho, digamos, son estas mujeres un poco etéreas, un poco inalcanzables y al mismo tiempo mucho más terrenales de lo que uno imagina al final. Hay algo, digamos, como de novela de formación, aunque un poquito a destiempo en el caso del Gran Gatsby, es decir, Nicky es un poquito más grandecito, pero, digamos, hay muchos vasos comunicantes entre el Gran Moll y el Gran Gatsby, por supuesto, y quizás sea la menos explícitamente autobiográfica de las novelas de Fitzgerald, claro. Si bien todos sus problemas con, digamos, con el sueño americano, con digamos, la posibilidad de ascenso social, pero no de ascenso, digamos, cultural en la sociedad estadounidense en los años 20, están reflejados también en el Gran Gatsby. En alguna parte, Fitzgerald dijo una frase temida y repetida hasta el cansancio, que era: denme un héroe y les daré una tragedia. Sí, es un poco la historia de su propia vida, o cómo tratar de sortear los varios entresijos que tuvo que sortear el propio Fitzgerald para ser feliz, ganar dinero y llevar toda una década, la del 20 al 30, en absoluta felicidad y armonía fiestera con su propia mujer, ¿no? ¿Pero tú crees que era feliz Fitzgerald? Yo creo que nunca fue feliz. No, yo creo que nadie es nunca feliz, pero Fitzgerald menos. Pero el oropel literario y el esplendor, que por cierto creo que retrata muy bien la película de Urman. La primera hora, sin duda. Sin duda. Creo que refleja eso, es decir, no interesa la felicidad obtenida a base de un sacrificio espiritual brutal. No, la felicidad por tenacidad. Exacto, ¿no? Sino por... en efecto, por ascenso, por ver quién relumbra más, quién es el autor de la frase más divertida, quién es el que está mejor vestido, me explico, es decir, y creo que eso se refleja muy bien también en su estilo. ¿Cómo caracterizarías el estilo de la prosa de Fitzgerald? Fitzgerald es un dandy siempre. Fitzgerald es un dandy para escribir, es un dandy para sentir y es un dandy para vestirse. Es decir, y además en ese sentido pues, se vuelve fundacional de la narrativa moderna estadounidense. Es decir, pues, hay dos filones muy claros que se dan en ese momento y son los dos caminos por los que ha seguido avanzando la narrativa estadounidense, Hemingway y Fitzgerald. Los grandes amigos, además, teniendo estilos completamente opuestos, intereses completamente opuestos, salvo uno, el alcohol, personalidades completamente opuestas, pero que a pesar de ello, digamos, lo que hacen es prefigurar lo que va a seguir en la narrativa estadounidense, es decir, un estilo
muy lacónico, muy casi periodístico. Reporteril, muy sí. reporteril en el caso de Crónica. Hemingway y muy eficaz. Sí, claro. Y un estilo igualmente eficaz, pero muy prustiano, muy dandificado, muy garigoleado, de grandes profundidades y de grandes matices y claroscuros emocionales, ¿Ya en ves? el caso de Fitzgerald. Qué buen lector es. Exactamente. Bueno, ese pequeño mural de la literatura norteamericana del siglo XX, que puede servir para sobremesa, habría que agregar a John Dos Pasos. Te voy a decir por qué. Está bastante cerca de Hemingway, ¿no te parece? Sí, pero hay una distinción, la elegancia, que no es dandy, Sí. pero es mucho más elegante que Hemingway. Sí. Y a mí me llama la atención que Hemingway de pronto se desbordó, tiende a ser hasta vulgarzón. A mí el primer Hemingway me parece elegante, es decir, el Hemingway de The Sun Also Rises me parece elegante. claro. El último Hemingway, o sea, El Viejo y el Mar sí es una cosa que me pone Híjole. muy Bueno, mal. porque ya está en el delirio, pero Me pone un poco eso de no le malas, pasa sí, a mí también. a Fitzgerald. Es decir, Fitzgerald se mantiene como un dandy de principio a fin. Yo diría que sí, yo diría, a ver, es que quizás esta es otra discusión. Yo creo que solo en un momento F. Scott Fitzgerald es un gran escritor, en El Gran Gatsby. Creo que en todos los otros momentos es un buen escritor de segunda o un gran escritor de segunda. Es decir, el único lugar, la única novela en donde aspira a la trascendencia y la logra, y digamos en este momento se erige en la gran novela americana, es El Gran Gatsby. El Gran Gatsby es una novela perfecta sobre los grandes temas. Mi novela favorita de Fitzgerald no es El Gran Gatsby, es Tender is the Tender Night, is the Night. que es una novela que tiene graves problemas, le sobran tramas, tiene problemas estructurales, se pierde en la anécdota con enorme frecuencia, se pierde también en las florituras con enorme ¿En frecuencia. qué se basa su carácter de obra maestra para ti? No, yo entonces? creo que no es una obra maestra. Suaves de noche. Yo es una novela Pero es que tu disfruto favorita. enormemente, es la que más me conmueve. Me parece que es la novela que está más viva de Fitzgerald. Me parece que todo el dolor de Fitzgerald está ahí. Me parece que está volcado todo él. Está volcado su enamoramiento, su misoginia, su elegancia, su preocupación por la locura, su hedonismo, su ética claramente protestante del trabajo. Es decir, es la novela que más me toca personalmente por resonancias, evidentemente íntimas mías, pero también porque yo siento que él está volcado todo ahí. El Gran Gatsby es una gran pieza, digamos, de orfebrería, pero hecha con un cierto desapasionamiento. Pero a mí me Con suelen un gustar, distanciamiento. a mí me suelen gustar más los escritores de segunda que los de primera, por algo De, será. de ahí nuestra amistad. O sea, los que hacen de esa tragedia, somos amigos. que él mismo Exacto. anunció, pues sí, pero usted claro. es de primera. Hay que añadir, exactamente, para que yo me sienta como Julio Patán. Esto ya parece de veras un mural muy completo. Ahora, yo tengo, a ver, tengo curiosidad por el chisme. ¿Cómo llegaste a F. Scott Fitzgerald? Es decir, ¿fue lectura en la escuela? No. No. ¿Quién? ¿Cómo? Yo creo que se lo debo a otra mala película, la película de Jack Clayton, del Gran Gatsby, con Robert Redford y Mia Y Farrow. Mia Farrow. Mia Farrow. Que la he de haber visto cuando tenía yo como 12 años, y que me pareció profundamente aburrida. Es una película profundamente aburrida. Pero, a ver, había una parte que es muy fitzgeraldiana, es decir, mi afición frívola y vacua por el glamour es muy fitzgeraldiana. Él tenía una gran afición frívola y vacua por el glamour. Pero además había imágenes muy perturbadoras. Y bueno, la más perturbadora, pues, por supuesto, es el espectacular de la óptica, Sí, claro. omnisciente, digamos, como el No, y juicio luego divino la que lo alberca, está ¿no? La viendo alberca todo. también estaba muy bien Sí. filmada. Yo creo que esa película mala me hizo leer El Gran Gatsby, que fue lo primero que leí, y de ahí me seguí. Que pongan una escena de esa película, hacemos un corte y regresamos al Café de Nadie con Nicolás Alvarado, que es mi esposo.
Thank you. Hello, Jordan. Nick. I hoped you'd be here. I know your cousin Daisy has an absolute craving for you, but I'm gonna borrow you for tonight. Esto es Café de Nadie, aunque en esta ocasión se debería llamar Cóctel de Nadie, porque detrás de cámaras hablábamos con Nicolás y con mi querido Jorge sobre la imposibilidad de los personajes de Fitzgerald para hacer otra cosa que no fuera beber y hacer el ejercicio o el deporte del glamour. Y comer poco. Y comer muy poco y mal, dijiste, ¿no? Es que alguna vez Pedro Ángel Palou tenía en Canal 22 un programa que se llamaba Los alimentos terrestres y me invitó a hablar de cocina, era un programa de cocina y literatura, fitzgeraldiana y hemingwayana. Y bueno, los personajes de Hemingway comen todo el tiempo y comen bastante bien. Y me puse a hacer, digamos, una revisión acuciosa de las referencias a comida en la obra de Fitzgerald y son muy pocas y cuando las hay, comen unas cosas horribles. Es decir, hay una escena en The Beautiful and Damned donde están en un diner comiendo unos sándwiches verdaderamente asquerosos que se despachan muy rápido, que dejan mientras están bebiendo todo el tiempo. Y lo que sí pude hacer en ese programa con Pedro fue cócteles fitzgeraldianos. Es decir, sí hay referencias muy frecuentes a Singapore Slings, a Sidecars, a Sazeracs, a cócteles muy específicos. Martini ya era una bebida... Sí, por supuesto. El dry martini es una cosa que se empieza a hacer a finales del siglo XIX y que ya para los años 20 pues, tiene un gran auge. Es que además la coctelería tiene ese auge en esa época simplemente porque como la ginebra de contrabando y el whisky de contrabando eran cosas imbebibles que se destilaban caseramente, pues había que echarle un poco de vermut y unas cerezas o unas aceitunas para que aquella cosa no supiera tan mal. Entonces te echaste tu menú flapped, ¿no? Me lo eché. ¿Y cómo salió? Salió muy bien. Hay un gran libro, que los digo, un día que hagan un programa sobre Hemingway, hablen del Hemingway Cookbook. Alguien recopiló las recetas de cocina de Hemingway, son extraordinarias, se ve que cocinaba muy bien. Bueno, pues la impronta queda todavía en incluye muchos cosas locales como habaneros. oso o tigre o león. Hay cosas de cacería, por supuesto, pero también hay cosas que tienen que ver más del lado de los sándwiches o más del lado de los peces. Pues, Y Hemingway pescaba algún poco también. de sazón. O de la cubano bodeguita del tendría. medio. Algo hay, y algo de sazón Cajun también hay en la ecuación. Oye, quiero mencionar otro retrato de F. Fitzgerald reciente, que es en el extraordinario guión de Woody Allen de Medianoche en París, que a mí me gusta decir que es Medianoche en Lavapiés. Ahí sale F. Scott Fitzgerald y mis hijos leyeron El Gran Gatsby porque les cayó muy bien el personaje en la película. Eso Es un retrato de una noche loca, hay que decirlo. Sí, son un Fitzgerald y una Zelda que están muy bien, es decir, no se anticipa, digamos, lo mal que va a acabar esa relación. Claro. Digo, Zelda muere completamente loca, Fitzgerald se dedica... Quemada en el sanatorio. Bueno, la de Woody ¿no? Allen está a punto de suicidarse cuando le recomiendan Prozac y ella no sabe ni qué es eso. Ahí a orillas del Sena, ¿no? Exacto. No, y Fitzgerald además se arruinará financieramente costeándole los sanatorios psiquiátricos. Es decir, a pesar de que él muere con otra pareja, con Sheila Graham, todo el tiempo él sigue manteniendo a Tuvo el Zelda. cuidado de ella. Sí, ahora tampoco se portó bien con ella. Hay una novela contemporánea de Tender is the Night, que es Save Me the Waltz, una novela de Zelda Fitzgerald, que narra más o menos los mismos hechos, haciendo su propia novela. De hecho, los psiquiatras de Zelda le habían recomendado escribir como parte de su proceso de curación, y Fitzgerald se enojará muchísimo con ella y le dirá que esa era su historia y sus personajes y sus situaciones y que él era el escritor y que ella no tenía ningún derecho a brevar de su propia vida, digamos. Es decir, Fitzgerald era un macho. Alfa brutal. No, bueno, a ver, Rosemary Hoyt, el personaje de la actriz en Tender is the Night, tiene un correlato en la vida real que es Alice Terry, una figuranta hollywoodense, una rubia flapper. Una cupletista. Una cupletista, digamos, que tuvo un affair con Fitzgerald. Zelda también tuvo su propio affair en aquel verano en la Riviera Francesa. Entonces era una relación muy compleja. De las lecturas más conmovedoras que por aquí traje también son las cartas de Scott y Zelda. Sí, el epistolario conjunto es increíble.
increíble. Es un gran amor, además, y es un gran amor muy neurótico de dos personas que sufren mucho, de dos personas que tienen la inteligencia para darse cuenta de lo mal que están, pero que no pueden evitarlo, y que tratan de salvar una relación y no lo logran. Y que además escriben, porque que fueran dos personas que sufren mucho, pero que no fueran escritores, es decir, que este hombre fuera contador público, algo que no me lo imagino, o ingeniero de puentes, pues sería, bueno, no pasa nada, pero que este hombre además escribiera, y que ella también tenía eso. Ella escribía muy bien. Muy bien, era muy buena escritora. Ella escribía muy bien. Sí, y es absolutamente desgarradora la comunicación, porque es una comunicación muy doliente a lo largo de muchos años. Ahora, ella también tenía mucho de frívolo. Eso está reflejado en This Side of Paradise, en la primera novela, que es además la novela que le da a él el éxito financiero para casarse, que eso también es bastante terrorífico. Es Porque decir, ella le huía porque pensaba que no Porque iba era a poder pobre. sostenerla, claro. Porque era pobre. Entonces ella le dice, vete a Nueva York, intenta hacer. Él había estudiado en Princeton y se había sentido muy humillado por no estar a la altura financiera, digamos, sus compañeros de Princeton. Entonces le dice, vete a Nueva York, acaba tu novela, trata de publicar tu novela, y si tu novela es un éxito, me caso contigo. Siendo ella, digamos, pues un poco Daisy Buchanan también, es decir, los personajes femeninos de Fitzgerald son muy Zelda, y son mujeres básicamente, sí, digamos, capaces de amor, pero caprichosas e interesadas sobre todo en la seguridad material y el glamour, como Daisy Buchanan, que terminará traicionando a Gatsby de una manera espantosa. Y ese mundo que acabas de narrar en una no ha caducado. Es decir, yo creo que el gran chiste de la película de DiCaprio, aunque nos guste o no nos guste, está en que muchos jóvenes la vieron y se identificaron. Sí. El oropel, aunque cambie y se vuelva un poco hip hop, el dinero fácil, el trepador falso, la admiración al triunfador, los amores imposibles, esos parecen ser que son temas intemporales. La admiración al rico que tiene negocios ilegales, ¿no? En fin, bueno, en México eso es muy poco probable. Lo sé, aquí no se podría Eso me pareció muy gringo. No, bueno, el uso de la música en la película de Baz Luhrmann sí es muy afortunado. Es decir, sí te pone a bailar. No, pero olvídate de eso. Sí, lo que te recuerda es que pues, no vivimos en una sociedad tan distinta a aquella. Es decir, que los valores de West Egg y de East Egg siguen imperando ahora en nuestros días. Ay. Y que en efecto hay ciertas barreras de clase que es imposible franquear porque son barreras culturales. Que el dinero... Tener 100 camisas que las puedas hacer. Eso sí me gustaría, para que veas. Eso sí me gustaría. No, y además muy curioso a la luz de que se pone de moda otra vez Fitzgerald. Digo, sí saben que ahora el Gran Gatsby ha encabezado las listas de libros más vendidos. Sí, claro. En el New York Times y en el LA Times y en muchas publicaciones. Y ahora las fiestas de moda en Nueva York son fiestas estilo Gatsby. A la Nick Carraway. Incluso aquí en México, hay que decirlo. Y se ha vuelto un gran negocio para Brooks Brothers. En una trajinera, exacto. En una trajinera. Una fiesta Fitzgerald. Pero pues no nos invitan, no sé cómo. Se ha vuelto un gran negocio para Brooks Brothers, se ha vuelto un gran negocio para Tiffany & Company. Y lo que muestra es que El Gran Gatsby es una novela que hace muy lo que hacía Fitzgerald en vida, que era al mismo tiempo hacer una crítica condenatoria y profundamente moral, si no es que moralista, del glamour y perderse en ello. Es decir, y lo que hace el Gran Gatsby siempre en cada una de sus advocaciones y avatares es perpetuar ese asunto. Es decir, al mismo tiempo que es una película muy dura contra el glamour y contra la frivolidad, genera una andanada mercadológica del glamour frívolo que disfrutamos de manera tan irresistible como la disfrutaba Fitzgerald mismo. Que además es testimonio, digamos, de la bacanal antes del precipicio. Claro. Si nosotros sabemos lo que pasa después. Por la historia, cuando truena todo eso. Antes del 29 del crack. Sí, cuando ya no puedes pedir un martini, sino que tienes que imaginártelo. Bueno, Fitzgerald tiene un libro extraordinario sobre eso, que ahí está, en una primera edición, por cierto, que es The Crack Up. The Crack Up. Que es, digamos, pues, es un libro de varios ensayos, incluyendo el que le da título, The Crack Up, que es un ensayo pues, sobre su quiebre, y no diré solo sobre su quiebre psicótico, que algo hubo en la ecuación, sino sobre su quiebre emocional, moral, financiero, porque además en gran medida Fitzgerald era un personaje de los años 20. Y muy de Estados Unidos, muy americano. Es el quiebre personal de identidad nacional. Es decir, ¿qué somos o qué era yo? No, pues es que el crack up también es el crack del 29. Es decir, es una ilusión que se desinfla, que se resquebraja de la nada, y Fitzgerald se tenía, digamos, históricamente, o sea, el sino trágico de Fitzgerald era llegar a un crack up a la par del crack. Ahora, qué bueno que mencionaste esta última obra, que para mí es su obra maestra. Es grandísimo. Aunque sea, digamos, en unas cuantas páginas, porque nos revela el lado B de Fitzgerald, o, digamos, nos aclara mucho más
su partitura psíquica. Y en algún momento esta obra, que fue rescatada nada más ni nada menos que por Edmund Wilson, ¿no?, nos revela desde el principio esa gran tragedia de la inteligencia de Scott Fitzgerald que tú mencionabas muy bien y cuya primera línea es inolvidable, ¿no? Toda mi vida ha sido un proceso de destrucción, ¿no? Y contiene una de mis citas favoritas de Fitzgerald, que es: la verdadera prueba de una inteligencia superior consiste en la capacidad de pensar dos ideas opuestas a la vez y aún así funcionar. Digo, creo que eso es el resumen de casi toda vida humana, pero es el resumen sin duda de la vida de Fitzgerald y de la literatura de Fitzgerald, porque Fitzgerald es un escritor que todo el tiempo está ensalzando y condenando las mismas cosas. Su visión de las mujeres, del glamour, del éxito, del ascenso social, la honra, de la honra, es siempre una visión contradictoria, es una visión en donde él siempre se está peleando consigo mismo. Es decir, lo que resulta muy conmovedor de Fitzgerald es que Fitzgerald es alguien que está ostensiblemente exorcizando sus demonios a través de la escritura, y que hay otra escena muy bonita y muy conmovedora en Tender is the Night, que es aquella en la que Dick Diver llega en bicicleta al sanatorio psiquiátrico, el psiquiatra pobre, y está Baby Warren, la hermana de Nicole, una ricachona gringa que está tratando ahí psiquiátricamente a su hermana, y el desprecio infinito con que es visto Dick Diver por andar en bicicleta y no en automóvil. Queda muy claro, digamos, que al personaje les cuece porque eso ya les coció al autor previamente. Es decir, queda muy claro que Fitzgerald vive justamente en esta dicotomía entre querer estar vacacionando con Cole Porter y con Noel Coward y con Gerald y Sarah Murphy en la Riviera Francesa, y ser un chico de provincias que no tiene para pagarse un coche y que lamenta y le duele profundamente no tener para pagarse un coche. Pedalear y pedalear. A ver, yo quisiera que... Hay muchas personas que ya han leído El Gran Gatsby o tienen la inquietud por la película. Hay una nueva generación de lectores. Pero sería muy recomendable que nos ayudaras a orientar. Una vez que lean El Gran Gatsby, ¿con qué se siguen? ¿Tender is the Night? Yo creo que habría que seguirse en orden, porque yo creo que sí, en gran medida, This Side of Paradise, The Beautiful and Damned y Tender is the Night son una trilogía sobre la evolución emocional de Fitzgerald. Y yo me iría... Pero recomiendas todo. Recomiendo todo. El curioso caso de Benjamin Button, sus historias. Es un extraordinario cuentista. A ver, El curioso caso de Benjamin Button es una pésima película, que además... Pero el cuento es muy bueno. El cuento es extraordinario. Es larga, pero aburrida. No, a ver, tiene un problema. El problema, además, es que como no resulta práctico, no nace tamaño bebé Benjamin Button, y en la novela sí es un viejito tamaño bebé, en el cuento, por lo que es muy conmovedor, pero hay cuentos extraordinarios. The Diamond as Big as the Ritz es un cuento extraordinario. Hay otro que se llama, creo que Hot Tuesday. Es muy buen cuentista, muy buen novelista, muy buen ensayista. Además. Textos de no ficción, lo que llaman los novelistas. Crazy Sunday. Sunday. Es un cuento sobre una borrachera verdaderamente impresentable Domingo que se Loco. pone él en casa de Irving Thalberg y de Norma Shearer, y es uno de los cuentos más humillantes. Sale Café de Nadie, y tenemos un problema con el tiempo. Nosotros también fue un privilegio. Pero ese tenerte. también lo tenía Proust. Sí, ¿verdad? Exacto. Por eso se alargó tanto. Por eso lo buscaba. Esto fue el Café de Nadie con Nicolás Alvarado y Hernán Bravo Varela. Donde cabemos todos, mi querido Jorge. Nos vemos a la próxima. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan, y como de matar me tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan, y como de matar me tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan.